Hay un versículo que está en su lista que Dios obra y dispone todas las cosas en nuestras vidas para bien. Y confiamos que sí, Él lo hace. Él sabe que lo que está haciendo en nuestras vidas, Él tiene un plan para nuestras vidas. Nos quiere ayudar, nos quiere bendecir, nos quiere dar la salida cuando no la vemos y su presencia está con nosotros siempre. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta noche por cada persona aquí. Te doy gracias, Señor, y te pido por las personas que no pudieron venir por X causa, que tú los bendigas, Señor, y los toques donde quiera que ellos estén. Te pido por este tiempo en tu palabra, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú nos muestres tu plan para nuestras vidas, Señor, que tú nos ayudes a ver y comprender lo que estás haciendo en nuestras vidas. A veces vemos necesidad, vemos problemas, vemos situaciones difíciles, pero tú siempre estás con nosotros y has prometido alumbrar nuestro camino con paz, con gozo, Señor, y con tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una pregunta que siempre hacemos cuando estamos pasando por dificultades, luchas, pruebas y problemas. Y nos preguntamos, ¿está Dios en este problema que estoy pasando en mi vida? Y la respuesta es sí. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, cuando nosotros seguimos a Cristo, hay un porqué. A veces no comprendemos, pero hay un porqué y Dios tiene todo en sus manos. En Proverbios 16:33 dice que las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Y en la historia de Esther, de la reina Esther, vemos que un hombre llamado Amán, él era el enemigo de los judíos, de la nación judía, y él echó suertes para determinar el día de matar a los judíos. Su plan era exterminarlos. Y los dardos marcaron el día 13 del mes de Adar, que es en marzo, nuestro mes de marzo. Y en Romanos 8:28, muy buen versículo de memorizar, es: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, podemos ver las cosas malas que están pasando en nuestras vidas y no dejar que esas cosas nos sobrelleven y decir, ¡ay! ¿Por qué? Esto es feo. Podemos saber que Dios nos lo está obrando, lo va a disponer para bien a nuestras vidas. Y podemos confiar en Él en medio de lo que estamos pasando. Y aunque el enemigo de Israel estaba planeando la destrucción de los judíos, Dios tenía un plan de enseñarles y mostrarles su salvación. Y Dios tiene un plan de mostrarnos su salvación y su misericordia en medio de nuestras situaciones. Entonces, como unos 50 años después del regreso a Jerusalén de los judíos de Persia, muchos de los judíos se quedaron allí en Susa y en las 127 provincias de Persia. Esto es después de la cautividad, después del tiempo de Daniel y después de los tiempos de Jeremías, y algunos se quedaron allí en las provincias de Persia. Y había un descendiente de los amalequitas llamado Amán que odiaba a los judíos, especialmente a uno que se llamaba Mardoqueo. Y los amalequitas fueron los primeros en obstruir la entrada de Israel a la tierra prometida. ¿Sabe qué? El racismo ha sido parte de nuestra historia humana en todos los años. No es algo nuevo. Siempre ha habido racismo, pero sabes que el amor de Dios en nuestros corazones es más grande y más poderoso que todo eso. Y nosotros podemos amar a los que nos rodean, sea de otra raza, otro color, otra cultura, lo que sea, porque el amor de Dios es más grande. Y podemos amar a cada persona. ¿Sabe por qué? Porque son criadas en la imagen de Dios. Les voy a decir algo. Miro a una persona que está en la calle, viviendo en la calle, me duele el corazón, porque digo, esa persona
es una persona criada o criado en la imagen de Dios y tiene valor en los ojos de Dios. Y para que esté viviendo así es una tragedia. Entonces, este hombre Amán odiaba a los judíos y quería exterminarlos. Los amalequitas fueron los primeros en obstruir la entrada de Israel a la tierra prometida. Entonces había una historia entre esa gente y los judíos. Y Dios le mandó a Saúl a destruirlos porque ellos no querían arrepentirse, no querían cambiar, ellos querían estar con su odio. Pero Saúl no obedeció a Dios y Amán era uno de los descendientes de esa gente. Amán guardó rencor contra los judíos y tenía un alto lugar y oficina en el imperio de Persia bajo el rey Asuero. Entonces él era un oficial muy alto, tenía mucho poder en esa gobierno. Amán le convenció al rey Asuero que hiciera un decreto para exterminar a los judíos en las 127 provincias y dejando que el asesino con las posesiones del judío al cual lo matara. Entonces él dijo, en este día, el día 13 del mes de Adar, toda la gente que quiera matar a un judío, puede matar a los judíos y se puede quedar con sus propiedades, sus negocios, sus posesiones. It was like a purge, era como una, así, los querían quitar. Y las personas que los mataran se podían quedar con sus propiedades, con sus posesiones. Imagínense. Y esto era malo, feo, era una desgracia, pero el rey por X causa, porque confió en este hombre Amán, firmó esa decreta y así era ley. Entonces los judíos que estaban viviendo en ese imperio, en esas provincias, dijeron, estamos viviendo bajo la espada. En este día que viene, mis hijos van a ser matados, van a ser asesinados. Yo voy a perder mi vida en ese día. Puede venir uno de mis vecinos y decir, te voy a quitar, te voy a exterminar. Y no tenían ellos derecho, no podían acudir a los oficiales, a la policía, nada. Entonces, esto era el decreto, esto era la ley en esos días hacia la gente judía. Imagínense vivir bajo ese tipo de temor, de terror. Ya viene el día, va a venir y no tenemos nosotros poder, no sé qué hacer. Si corremos de aquí, quizás nos vayan a matar en otra provincia. Entonces, ellos estaban bajo ese temor, ese terror. Y a veces vivimos así, ¿que no? ¿Cuántas noches no hemos podido dormir por el problema? Ay, ¿qué va a pasar si me quitan mi casa, si me quitan mi trabajo? ¿Qué va a pasar si mi hijo se va a la cárcel? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Y no dormimos, estamos bajo ese atormento, vivimos bajo ese temor, ese pavor de que nos pueda pasar algo. Imagínense, cada madre judía, cada padre judío dijeron, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué vamos a hacer? Señor, ayúdanos. Me imagino que estaban orando, pidiéndole a Dios que les ayudara. La vida está llena de preocupación, pero tenemos un Dios grande y nuestro Dios grande siempre tiene un plan, así como vamos a ver aquí en la historia de Esther. Primera de Pedro 5:7 es uno de mis versículos favoritos y cuando estoy pasando por muchos problemas pienso en ello. Dice, así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Dios nos ama, Dios cuida de nosotros.
Si tiene usted un buen padre, una buena madre y está pasando un problema y va con su papá y le dice, papi, ¿sabes qué? Necesito $100 para poder pagar esta multa, lo que sea. Y si tu papá lo tiene, él te va a ayudar, ¿qué no? Sí, me haces este trabajo, haces acá y te voy a dar el dinero para que pagues la multa. Dios es bueno, Dios tiene la manera de ayudarnos. Entonces, podemos nosotros poner nuestras cargas sobre Él, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, porque Él cuida de nosotros. Hacemos nuestra parte, pero Él cuida de nosotros, Él nos da su paz. Me encanta esa promesa de saber que, Señor, tú sabes, Señor, sí, esto es mi culpa, hice un error, hice una mala decisión, pero sé que tú eres bueno y tú me vas a ayudar de una manera u otra. Entonces, Esther y Mardoqueo, los personajes valientes que intentaron salvar a los judíos. Esther era la reina. Era una jovencita judía muy bonita y fue elegida para ser reina después de que la reina Vasti fue destituida por desobedecer al rey Asuero. Ella fue escogida a ser reina en lugar de Vasti. Dios tenía un plan. Mardoqueo era el primo de Esther y la convenció a ir al rey Asuero y pedir por la vida de la gente judía. Él también era oficial, él era trabajador allí en el gobierno y él estaba en el palacio haciendo su trabajo y él miraba también a Esther en el palacio de vez en cuando. Y dice en Esther 4, del 14 al 16, lo voy a leer, dice, si ahora, Mardoqueo le está hablando a Esther, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. Mardoqueo le está hablando a Esther y dijo, tú estás en esta posición de poder, tú tienes el oído del rey, tú puedes hacer algo por tu pueblo. Y si tú no lo haces, Dios va a traer salvación de otra manera. ¿Sabe por qué? Porque Dios había prometido de la gente judía iba a venir el Salvador del mundo. Y nada iba a parar el plan de Dios. Había este hombre Amán que quería exterminar, matar a los judíos. ¿De quién piensan que vino ese plan? De Satanás, ¿verdad? Del diablo. Él quiere matar, hurtar y destruir. Él quiere poner obstáculos al plan de Dios, a nuestras vidas, al plan de Dios para el mundo. Y quería hacer esto por medio de este hombre Amán y esta ley. Pero Mardoqueo le habló a Esther y le dijo, quizás Dios te tiene aquí, en este lugar, para que tú seas usada por Dios, interrumpir o que este plan no se haga. Y dice, ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Dios te ha puesto aquí en este lugar, Esther, para usarte, para que este plan se deshaga. Entonces en el versículo 15 dice, Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Wow, eso tomó valor. Pero ella entendió que necesitaba orar y necesitaba también ayunar. Ayunar es dejar de comer y poner nuestra atención, nuestro enfoque en Dios, sin el quehacer de la comida. Ella tomó acción. No nada más se quedó y dijo, pues voy a ver la televisión y a ver qué Dios hace. No. Ella oró. Ella buscó de Dios, ella y sus doncellas, y también pidió oración por otros.
Esto es un plan de acción que podemos tomar cuando nosotros estamos pasando por problemas. Dios no quiere que estemos solas. Dios quiere que vayamos a Él, le pidamos su ayuda, lo busquemos. Dios quiere también que pidamos oración de otros. Señor, hermana, ore por mí. Y vamos a estar en oración. Cuando estamos pasando por dificultad, cuando estamos pasando por temores, cuando estamos en necesidad, ore, pídale al Señor, pida oración y Dios escucha esas oraciones. En esos días, si la reina o alguien se presentara al rey donde él estaba sentado en su trono y no tenía un appointment y el rey no lo recibieran, lo ejecutaban inmediatamente. No había gracia, no había misericordia. Y la reina Esther sabía eso y el rey no la había llamado a su presencia por unos días, un tiempo. Y ella sabía eso. Y ella sabía que estaba tomando un riesgo muy grande en que iba a ser matada si el rey no le extendiera el cetro y la recibiera a ella. Y era un escándalo para alguien nada más presentarse así donde estaba el rey sentado en su trono. Y ella llegó, me imagino que se puso muy bonita, se puso su mejor vestido que tenía para presentarse al rey. Y cuando él entró, dice que el rey estaba tan encantado con su belleza, le extendió el cetro y le dijo a ella, ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Aún la mitad de mi reino. Y ella le dijo, nada más quiero que si puedes venir a mi lugar para cenar, usted y Amán. Y el rey dijo, está bien. Y le mandó a sus siervos dejar de saber a Amán que él y Amán y la reina iban a tener un banquete. Y tuvieron el banquete, comieron y el rey le dijo a Esther, ¿qué quieres, Esther? ¿Qué deseas? Y dijo, ¿pueden regresar mañana? Y él dijo, está bien, vamos a regresar mañana para comer. Esa noche, cuando el rey se fue a su cuarto, a su lugar para dormir, no pudo dormir, estaba inquieto. Y ordenó que alguien viniera y le leyera el libro de las memorias. En estos días alguien estaba escribiendo la historia de cada día para el reinado, para tenerlo en la historia del rey. Y mandó que alguien le leyera la historia. Y se lo estaban leyendo y llegaron al lugar donde oyó que Mardoqueo, el primo de Esther, un judío, le había salvado la vida de un plan que querían asesinar al rey. Y Mardoqueo se dio cuenta de ese plan y le dijo a las personas que cuidaban al rey, y agarraron a esas personas y el rey estuvo salvo. Le salvó la vida dando esa información. Y el rey le dijo, pues, ¿qué hemos hecho para este hombre? ¿Qué hicimos para él? ¿Cuál favor le dimos por lo que él hizo por mí? Y dijeron, nada, rey. Y en ese momento, Amán estaba llegando para pedirle un favor al rey. Coincidencia, ¿verdad? Y el rey Asuero le dijo a Amán que quería honrar a un hombre, y Amán creyó entonces que el rey estaba hablando de él. Ay, me quiere dar un regalo, me quiere hacer algo para mí. Y el rey le dijo, ¿qué hago para un hombre que quiero honrar? Porque me salvó la vida, me hizo algo muy grande. Y Amán dijo, está hablando de mí, me quiere honrar. Y dijo, ordene entonces que alguien traiga su capa y también uno de sus caballos con un arreglo elegante en la cabeza. Después envía a su asistente más importante para que le ponga a ese hombre la capa de su majestad y lo pasee en su caballo por el centro de la ciudad. El asistente entonces irá anunciando, así trata el rey a quien él desea honrar.
Wow. Qué grande, ¿verdad? Amán pensó, wow, me van a poner en la ciudad, todos van a ver que soy importante, ¡yay! Pero el rey estaba preguntando por su enemigo, Mardoqueo. Entonces, el rey le dijo, me gusta, haz eso por Mardoqueo mañana y tú puedes ir para pasearlo por la ciudad enfrente del caballo. Amán no estaba contento con eso. Entonces, lo que Amán fue para pedirle al rey es que él estaba haciendo una estaca muy grande para colgar a Mardoqueo cuando el día iba a venir de matar a todos los judíos. Eso era el plan de Amán. Y el rey le dijo, tienes que honrar, y nunca le pudo pedir al rey el permiso de hacer esa estaca grande. Él la estaba haciendo, pero no le pidió permiso al rey. Entonces, Dios tiene God has a sense of humor. A Dios le gusta hacer chistes, ¿verdad? Entonces, fue una humillación y una desgracia para Amán tener que ir delante de su peor enemigo y honrarlo de esa manera. Pero el rey le dijo que lo hiciera y lo tenía que hacer. Entonces, tenía que ir a la cena que planeó Esther para él y para el rey Asuero. Y era en esa cena privada, planeada por Esther, que Amán fue expuesto como el responsable de querer matar a los judíos el día 13 de Adar. Dice en Esther 7, 1 al 6, se los voy a leer. El rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther, y al segundo día, mientras brindaban, el rey le preguntó otra vez, dime, ¿qué deseas, reina Esther? Y yo te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. ¿Qué favor le tenía a Esther, verdad? Esther respondió, si me ha ganado el favor de su majestad y se le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. Wow, ella dijo, quiero que me salves la vida a mí y a mi pueblo. Ellos no sabían que ella era judía. Pero ella le dijo, soy judía y voy a ser matada también el día 13 del mes de Adar por este hombre, Amán. El rey firmó la ley, pero me imagino que a veces ni saben lo que están firmando. Esta ley va a ser muy buena. Oh, ok, y firman. Y causa problemas. Entonces dijo, el rey le preguntó, ¿y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? El adversario y enemigo es este miserable de Amán, respondió Esther. Y el rey estaba súper enojado. Dice que Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. El rey se levantó enfurecido, dejó de beber y salió al jardín del palacio. Creo que había un balcón afuera y él salió para agarrar aire fresca, pero Amán dice que dándose cuenta de que el rey ya había decidido su fin, se quedó para implorarle a la reina Esther que le perdonara la vida. El rey se fue, Esther estaba sentada en su sofá, Amán vino y se arrojó a los pies de la reina pidiéndole, por favor, sálvame la vida, no quise hacer nada malo así. Y cuando el rey regresó, vio que Amán estaba en esa posición y dijo, ¿Estás tratando de violar a la reina aquí enfrente de mí? Y ya, eso fue el fin de Amán.
Y lo colgaron en la estaca que él había edificado para Mardoqueo. Wow. So, el rey ordenó la ejecutación de Amán y allí lo pusieron. Entonces, dice que el rey Asuero no pudo revocar su decreto porque era ley. Pero hizo uno nuevo en que le permitía que los judíos pudieran defenderse el día 13 de Adar, cuando eran atacados. Y prevalecieron los judíos y declararon el 13 de Adar, el 10 de marzo, para nosotros como el festival de Purim, el festival de los dados. Now, lo que me encanta de esta historia es los israelitas, los judíos, iban a ser matados. Había un hombre que tenía un plan contra los judíos y los quería matar. Y él puso su plan, puso todo en su lugar para llevar a cabo ese plan. Tenía el poder, tenía la firma del rey, tenía todo puesto. Pero vino Dios estaba operando atrás de las escenas y él tenía un plan. Y el plan de Dios prevaleció contra el plan del enemigo. Y les voy a decir algo, estamos en problemas, cosas pasan. Y vemos el plan del enemigo enfrente de nosotros, ¿verdad? Vemos, no voy a salir de esto, no hay salida, no sé qué voy a hacer. Pero Dios está operando atrás y Él tiene un plan. Y nosotros podemos confiar en el plan de Dios para nuestras vidas. A veces pasamos por cosas y decimos, no sé por qué estoy pasando por esto. Esto no tiene ningún sentido para mi vida. Pero Dios tiene un plan. Y podemos confiar en su plan. Amán no sabía lo que estaba pasando atrás de las escenas, ¿verdad? Mardoqueo no sabía lo que estaba pasando. El rey no sabía lo que estaba pasando. ¿Creen que fue una coincidencia que la noche antes el rey no podía dormirse y escuchó de lo que hizo Mardoqueo, lo quiso honrar y Amán llegó en ese momento y, Amán, haz esto? Pero Dios tenía un plan de honrar a Mardoqueo, de proteger a su pueblo. Dios tiene un plan también para guardarnos y protegernos. No quiere decir que no vamos a pasar por cosas, no. Pero Dios está con nosotros y Él obra todo para nuestro bien. Él tiene un plan. Mardoqueo fue honrado y tomó el lugar de Amán como oficial en el reino de Persia. Y Esther continuó a ser reina. El enemigo desarrolló su plan contra los judíos, contra el pueblo de Dios. Y Dios tenía un plan de salvación para su pueblo. El enemigo desarrolla su plan para nuestras vidas, para destruirnos, para robarnos, para quitarnos. Pero Dios tiene un plan también. Me encanta lo que dice en Isaías, que ningún arma forjada contra ti prosperará. Esa es promesa de Dios para nuestras vidas. Y podemos confiar en Él. Dios puso, Amán no sabía que Dios puso a Mardoqueo y a Esther en lugares donde ellos podían operar en el plan de Dios y salvar al pueblo de Israel. No sabía eso, pero Dios sabía. Esto fue una gran reversa de lo que el enemigo quería hacer contra el pueblo de Dios. En Génesis 50, 19, en la historia de José que hemos hablado, José dice estas palabras: ustedes quisieron hacerme daño. Y sí, los hermanos de José querían matarlo, querían quitarlo.
y dijo, ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Dios tuvo un plan para la vida de José. Él tenía un plan para la vida de José en Egipto, para salvar otra vez a su pueblo, al pueblo de Israel. Dios tiene un plan también para nuestras vidas y no nos damos cuenta de eso. Dios nos pone en lugares estratégicos para desenvolver su plan a nuestras vidas y en las vidas de otros. Les voy a decir una historia que me pasó cuando yo era chamaca. Mi primer trabajo era por un licenciado. Y yo era chamaca, ni había cumplido los 17 años. Y estaba trabajando en la oficina. Mi primer trabajo de oficina, mi primer trabajo real. Y dije, voy a trabajar por un licenciado. Los licenciados son personas buenas. Y luego era un judío más que eso. Los judíos son bendecidos de Dios. Pues este hombre era tan difícil, malo, exigente, mal hablado. Me hablaba de una manera que mi papá nunca me había hablado. Él me faltó el respeto, no tenía honra. Yo era señorita, I was chiquilla. Y me hablaba de una manera tan ruda, tan déspota. Y a veces me iba a mi casa llorando y no quería decirle a mis papás lo que estaba haciendo porque me iban a decir, quit, deja. Pero yo no quería dejar el trabajo, no lo quería renunciar porque dije, yo puedo con esto, yo tengo que soportar porque esto es mi primer trabajo y no quiero fallar. Puse esa presión sobre mí, pero ese hombre era súper difícil. Y yo le decía, yo oraba y le pedía a Dios su ayuda y yo decía, ¿por qué me tienes aquí? No me gusta este lugar. Y estaba, ojalá que me dejara, me soltara, lo que sea. Y dije, si él if he fires me, ¿cómo se dice eso? Si me corre, que me corra, ok, pero yo no iba a renunciar. Y luego, como unos 6 meses después lo soporté y le pedí a Dios por su ayuda. Comenzó a trabajar una muchacha allí. Él puso otra secretaria allí. Y ella era una mujer que tenía 2 niños chiquitos de 3 y 4 años. Y su esposo estaba en la prisión porque había estado vendiendo drogas. Y pobrecita, trabajó mucho y ella estaba trabajando para poder pagar por sus niños, su apartamento y todo eso porque estaba ella independiente. Y ella, ¿sabes qué? Necesitaba de Cristo. Necesitaba a Cristo en su vida. Y comencé a hablarle de Cristo Jesús. Y comencé a hablarle de lo que Dios había hecho en mi vida, de lo que he visto Dios hacer en mi vida y que Dios podía cambiar su vida, Dios podía darle a ella paz, Dios podía darle un futuro, Dios podía ayudarla con sus hijos porque estaba sola. Y ella comenzó a ir a la iglesia conmigo. Ella escuchó el plan de salvación. Ella hizo una decisión para Cristo. Y gracias a Dios, Dios obró en su vida, le dio esperanza, le dio paz, le dio gozo. Y Dios la obró en ella. Y luego había otra secretaria que era recepcionista allí. Comencé a hablarle y ella y su esposo estaban así. El esposo le estaba pegando a ella y ella necesitaba saber qué hacer. Y le hablamos de Cristo y oramos por ella. Y Dios obró también en su vida. Y ya el licenciado se calmó y ya dejó de portarse tan mal y todo eso y gracias a Dios, ahí estuve por 1 año y medio hasta que nos mudamos a San Diego, porque estábamos en el Valle Imperial. Pero yo recuerdo pensando y dije, ay Señor, si hubiera salido de este trabajo, nunca hubiera conocido a esta muchacha y nunca hubiera conocido a la otra muchacha. ¿Y qué hubieran hecho sin ti en sus vidas? Dios tiene un plan. A veces no lo vemos,
A veces no lo reconocemos, nada más vemos la miseria y vemos el temor y la ansiedad, pero Dios tiene un plan y podemos confiar en su plan. Así como usó a Esther y Mardoqueo, Él también nos puede usar nosotros en medio de nuestra dificultad. Él tiene un propósito y podemos confiar en Él, porque Él obra todo para bien a los que le aman. Y amamos a Dios, ¿verdad? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, tú conoces lo que estamos pasando en nuestras vidas. Tú conoces nuestra necesidad, Señor. A veces pasamos por cosas y decimos, no comprendo, ¿por qué? Es tan difícil, esto es muy duro, Señor. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Pero siempre tienes un plan, Señor. Siempre estás con nosotros. Siempre nos estás encaminando por ese camino difícil, Señor. Siempre podemos tener esperanza en ti. Siempre podemos buscar tu bondad. Siempre, Señor, podemos estar en espera de lo que estás haciendo. Te pido que obres en nuestras vidas, Señor. Te pido que nos hables, Padre Santo. Te pido que nos des el aliento, la fortaleza de seguir adelante, la valentía que necesitamos. Porque tú tienes un plan y podemos confiar en ti siempre. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias. Amén.